Lo primero que debo decir es que el gran corruptor de los últimos años en el Perú no ha sido el Estado. El gran corruptor de los últimos años en el Perú ha sido la gran empresa, ¿no? Eh, las obras, la obra pública, digamos, a partir del rediseño de las licitaciones que le da esta obra pública, eh, casi toda o prácticamente toda por ley a las empresas privadas, es la que tiene paralizado el 80% de la obra pública en el Perú. Y para conseguir esta obra pública son esas grandes empresas las que han sido las corruptoras. Entonces, esto no me lleva a mí a decir que hay que eliminar a las grandes empresas. Yo no creo que hay que eliminar a las grandes empresas. Las grandes empresas son parte indispensable del desarrollo nacional, pero tienen que ser empresas transparentes, ¿no? Tenemos que ir a un trato distinto con estas grandes empresas. Y justamente uno de los elementos que llevan a la corrupción son los famosos contratos ley, ¿no? Que estas grandes empresas consiguen coimeando a determinados funcionarios, ¿no? Y después estos contratos no se pueden cambiar, ¿no? Y el Estado queda amarrados a los mismos y se convierten en contratos para los diferentes niveles estatales, gobiernos regionales, municipalidades, Estado nacional, se convierten en contratos incumplibles, ¿no? Y tenemos este abanico de obras sin terminar, ¿no? Entonces, hay que reformar el Estado, ciertamente, hay que reformar a la gran empresa privada también, que yo creo que es un elemento importante del desarrollo. Cuando yo me refiero que hay que potenciar la presencia de lo público y de lo social en una constitución, debo decir que lo hago porque ha desaparecido de la constitución de 1993. En la constitución de 1979 teníamos un articulado mucho más equilibrado, que hablaba de propiedad social, de propiedad cooperativa, de propiedad pública. En la mayor parte de los países capitalistas desarrollados, los servicios públicos son propiedad pública, por ejemplo, ¿no? Aquí todos los servicios públicos se han rematado con los graves problemas de abastecimiento que tenemos de agua y desagüe, de luz, de transporte, etcétera, 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 ¿no? Incluso hay grandes países capitalistas en los que el transporte público es gratuito, lógicamente porque sus economías les permiten llevar adelante eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que mantener la gran empresa privada, pero esto tiene que estar en equilibrio con una intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía, ¿no? Como por ejemplo la energía, como por ejemplo los servicios públicos, la banca de desarrollo, sectores en los que jamás el capital privado va a invertir porque no tienen la tasa de ganancias que ellos requieren, pero sí la importancia política que tienen para la población, para el desarrollo del país. No me refiero a la importancia para un partido político, me refiero a la importancia para el desarrollo de largo plazo del país. Por otra parte, contratos ley puestos en las constituciones solo existen en el Perú, ¿no? No existen en ningún otro país de la Tierra, lo cual nos hace ver la insensatez de estos contratos ley. Que nuestro Poder Judicial tiene problemas, claro que tiene problemas, hay que limpiar el Poder Judicial, ¿no? Hay que limpiar el Poder Judicial. Cuando yo fui ministro de Educación, me di cuenta que la cooperación del Banco Mundial en el Ministerio de Educación tenía su propia contabilidad, ¿no? Lo cual me pareció primero ilegal, ¿no? Porque ellos estaban trabajando con dinero de préstamos que era dinero del Tesoro Público, porque se lo habían prestado allá al Perú, ¿no? Y segundo, que era un gran desprecio por lo que ocurría en el país. Y ordené que desde el día siguiente, casi se mueren por supuesto, eso se juntara con la contabilidad del Ministerio de Educación. No podían haber dos contabilidades. Le dije, ustedes como el Capone, que tenían dos contabilidades, ¿no? ¿Qué me garantiza a mí que ustedes no están haciendo trampa? Nosotros somos Banco Mundial y yo soy Nicolás Lynch, les dije. No sé quién es más honesto, ¿no? Pero eso no es ningún argumento el que sea Banco Mundial, ¿no? Entonces, como les digo, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Por otra parte, el tema del modelo neoliberal, ¿qué significa el modelo neoliberal? Como han dicho la propia Iglesia Católica, significa capitalismo desregulado, capitalismo salvaje, ¿no? ¿Y cuál es el planteamiento? Por lo menos, ¿cuál es mi planteamiento? Que pasemos a un capitalismo nacional que desarrolle mercados y puestos de trabajo en el territorio,
para que la mayor parte de los peruanos tengan trabajo remunerado y estén en una planilla. El problema de la formalidad no es que haya abundancia de derechos que cuestan muy caro para el empresario, no. El problema de la formalidad es el modelo económico, ¿no? Las grandes empresas solo invierten en gas, en minería, en servicios financieros o en agricultura de exportación y punto, ¿no? No, se trata de promover, lógicamente, como no hay una burguesía fuerte en el país y la que acumula algo de dinero se va afuera, como no hay una burguesía fuerte, es el Estado el que tiene que promover el desarrollo capitalista hacia adentro. No para encerrarnos, sino para aumentar el valor adquisitivo de lo que producimos en el Perú, ¿no? O sea, el caso de Corea o el caso de Japón, ¿cómo se recuperan después de la Segunda Guerra Mundial? Los llamados tigres del sudeste asiático. Se recuperan desarrollando un capitalismo nacional que exporta mercadería con valor agregado. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo. Pasar a un capitalismo regulado que se desarrolle en el territorio para que la mayor parte de los peruanos tengan empleo. Este es un capitalismo que no produce empleo. Luego de 30 años, antes de la pandemia, había 70% de la población económicamente activa en la informalidad. Ahora hay 80%. No hay posibilidad de ningún desarrollo con este modelo económico ni 1.000.000 de años, ¿no? Van a seguir un pequeño grupo de peruanos teniendo muchos recursos y la abrumadora mayoría casi ninguno con este modelo económico. Hay que cambiar de modelo económico para poder repartir, redistribuir, no solo riquezas, para redistribuir oportunidades de trabajo y de negocios. Porque es necesario el desarrollo del capitalismo, sí, yo sí creo que es necesario el desarrollo del capitalismo, pero no de este capitalismo, no de este capitalismo salvaje. Ese es el tema de fondo.